Hola a todos, bienvenidos al canal Hechos Divinas. Hoy exploraremos los 6 pecados más graves mencionados en la Biblia. Pecados que tienen un profundo impacto en nuestra relación con Dios y con los demás. El primer pecado que discutiremos se considera imperdonable. Este es un tema fundamental para quienes desean profundizar su fe cristiana y vivir según las enseñanzas de Dios. Si tienes curiosidad por descubrir cuáles son estos pecados y cómo evitarlos en tu vida, no pierdas el tiempo. Míralo ahora, suscríbete a nuestro canal y deja un me gusta para compartir este valioso contenido con otros. Vayamos directo al sexto pecado, la idolatría. La idolatría es un pecado grave mencionado en la Biblia, y se define como el culto o veneración de algo o alguien distinto de Dios. Esto puede incluir la adoración de ídolos, dioses falsos, dinero, poder, fama, entre otros. La idolatría se condena repetidamente en el Antiguo Testamento, como en Deuteronomio 5, 7, donde se dice, no tendrás otros dioses delante de mí. La idolatría es considerada un pecado grave, ya que coloca otras cosas por encima de Dios, alejándonos de Él e impidiéndonos cumplir su voluntad para nuestras vidas. Es importante recordar que la idolatría puede manifestarse de formas discretas y diversas, como la idolatría del trabajo, del dinero, del éxito, entre otras. La Biblia nos enseña que la única manera de evitar la idolatría es poner a Dios en el centro de nuestras vidas, y buscar conocerlo a través de su palabra y oración. El quinto pecado, el orgullo, es uno de los pecados más peligrosos y mortales, ya que las personas orgullosas muchas veces no reconocen su propio orgullo, lo que hace que cambiar sus vidas sea más complicado. El orgullo fue el responsable de la caída de Lucifer del cielo, ya que se negó a reconocer sus errores. Asimismo, el orgullo nos impide reconocer nuestros propios errores. La Biblia nos enseña que el orgullo es una forma de desobediencia a Dios, al ponernos por encima de Él. El cuarto pecado. Mentir es otro pecado mencionado en varios versículos de la Biblia y se define como falsedad o engaño intencional. Esto incluye la práctica de mentir, defraudar o engañar a otros. La mentira está condenada en la Biblia y se considera un pecado grave, ya que afecta nuestras relaciones con los demás. Nos impide ser honestos y dignos de confianza y nos separa de Dios. La única forma de evitar mentir es colocar a Dios en el centro de nuestras vidas y buscar conocerlo a través de su palabra y oración, buscando ser honestos y sinceros en nuestras acciones y palabras. Como dice en Colosenses 3, 9-10, no os mintáis unos a otros, despojándoos del viejo hombre con sus prácticas, y revestidos del nuevo, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. El tercer pecado. La prostitución se define como el intercambio de relaciones sexuales por dinero u otros beneficios. La prostitución es condenada repetidamente en la Biblia, como en 1 Corintios, que nos exhorta a huir de la prostitución, porque, a diferencia de otros pecados, peca contra el propio cuerpo. La prostitución es considerada un pecado grave, ya que viola los principios de pureza y santidad establecidos por Dios. Además, puede conducir a otros pecados, como la infidelidad y la inmoralidad sexual. El segundo pecado, la incredulidad, es la falta de fe y confianza en Dios. Muchas veces, las personas se encuentran incapaces de experimentar los milagros de Dios debido a su incredulidad. Durante la época de Cristo, la mayoría de los milagros que Jesús realizó estaban vinculados a la fe de las personas. A menudo decía, ve, tu fe te ha salvado. Esto significa que, en los tiempos de Cristo, muchos padecían enfermedades y posesiones demoníacas, pero solo aquellos que creían podían recibir sanidad. Como dijo Jesús, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. La incredulidad es un pecado que nos impide recibir los milagros de Dios, incluida la salvación. La incredulidad fue la razón por la cual el pueblo de Dios tuvo que vagar en el desierto durante 40 años, sufriendo por el retraso en entrar a la tierra prometida. Para superar la incredulidad es importante buscar conocer más de Dios y su palabra. Cultivar la fe a través de la oración y la meditación en la Biblia. Finalmente, el primer pecado que abordaremos es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos los pecados mencionados anteriormente pueden ser perdonados y reconciliados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo se considera un pecado imperdonable. Jesús advirtió que quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado en este mundo ni en el otro. Profundicemos aún más en este sexto pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia habla claramente sobre esto en Mateo 12,
31-32, donde Jesús dice: Por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El Hijo del Hombre será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Es crucial entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un error inocente o una falta de conocimiento. De hecho, es un rechazo consciente e intencional de la verdad y la gracia de Dios. Es un pecado que se manifiesta cuando alguien rechaza deliberadamente la obra y manifestación del Espíritu Santo, rechazando la redención y salvación que Él ofrece. Este pecado se considera imperdonable, ya que quien lo comete endurece su corazón de tal manera que se cierra a la obra restauradora de Dios. Por tanto, es una advertencia solemne y una llamada a una reflexión profunda sobre nuestras actitudes hacia el Espíritu Santo. Ciertamente, estos pecados son muy graves, ya que implican un rechazo de la fe y una negación de la obra de Dios en la vida de una persona. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que les ayude a reflexionar sobre sus propias vidas y cómo evitar estos pecados. Recuerde que todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios para salvarnos. Si te arrepientes de tus pecados y buscas a Dios, Él seguramente te perdonará. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta para ayudar a difundir este contenido. Gracias por mirar y Dios te bendiga.